sobrevuelos de los helicópteros rusos en el horizonte de Kiev confirmaron el peor de los escenarios: el avance de la invasión ordenada por el Kremlin. Difícil dimensionar la extensión de la devastación ante los constantes bombardeos que han dejado decenas de muertos y heridos a lo largo de Ucrania. No sabemos a dónde huir, lamentaba esta mujer. Bomberos intentaban controlar las llamas dentro de este edificio, que quedó en ruinas, al igual que múltiples hogares alcanzados por misiles rusos. Departamentos como este quedaron manchados de sangre y cubiertos por cenizas. Esta estación militar de Mariupol también sufrió daños extensos. El ataque a gran escala dio inicio justo cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía en Nueva York. El presidente Putin apareció en televisión estatal rusa anunciando su operación militar al este de Ucrania.